Hola, hola muchachones, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Anaís y esto es Se habla español. Hoy vamos a aprender un poquito de vocabulario médico. Digo un poquito porque el vocabulario médico es tan amplio, es todo un universo. Pero a propósito de que hoy vamos a hablar sobre cuestiones médicas, pues la razón de ello es que tuve un pequeño accidente doméstico. Un accidente doméstico es un accidente que te ocurre en el hogar. Y producto de ese accidente me fracturé un dedo del pie. La fractura de un hueso es la ruptura total o parcial de un hueso del cuerpo. Y pues como consecuencia de eso estoy usando este elegante zapato terapéutico. Este es un zapato terapéutico y te sirve de apoyo para casos como el mío de fractura de algún hueso del pie. Bueno, pues les cuento cómo fue. Pues yo iba con unos paquetes, iba a guardarlos en el closet, pero iba descalza. Y no me fijé, realmente no me fijé por dónde iba. Y caminé y de repente siento un dolor súper intenso en el cuarto dedo del pie derecho. Y yo me tiré al piso, se me salieron las lágrimas, pataleé, hice de todo. Y al rato pues me levanté y pensé, voy a tomarme un analgésico y mañana todo estará bien. Un analgésico es una sustancia, es un medicamento que te ayuda a aliviar el dolor, a calmar el dolor. Pues así lo hice y al día siguiente casi no podía caminar, el dolor era muy, muy intenso y mi esposo me acompañó al médico. Allí me examinaron y me hicieron una radiografía. Una radiografía es una prueba que te hacen en la clínica donde los rayos X pasan a través de tu cuerpo y pueden revelar lo que hay en el interior, especialmente en los huesos. Entonces, bueno, me hicieron la radiografía y se evidenció que el hueso de mi pie se había roto en varias partes. ¡Uf! En varias partes. Y la doctora dijo que yo debía ir con un especialista, es decir, con un traumatólogo. Un traumatólogo es un doctor que atiende lesiones en los huesos, en las articulaciones y en los ligamentos. Así pues que la doctora dijo, debes ir con un traumatólogo porque pienso que este caso es de cirugía. Oh, wow. La palabra cirugía me puso los pelos de punta. Así pues que pedí una cita con el traumatólogo, fuimos allá, él revisó la radiografía y dijo que no era necesaria la cirugía. Oh, wow. Qué alivio, qué alivio. Dijo que realmente era una fractura muy buena. Wow. Que era muy buena porque el hueso había quedado parejo, había quedado derecho. Los huesos no se habían desplazado, no se habían montado, no se había separado y que todo había quedado muy derecho. Por lo tanto, el hueso así podía soldar muy bien en unos 2 meses. Bien, un hueso es capaz de soldar cuando de manera natural puede producir tejido óseo para que el hueso pueda sanar. Entonces, pues ese fue mi caso. Dijo que no ameritaba una cirugía y que debía seguir
las indicaciones que me dio y que era muy, pero muy importante que usara el zapato terapéutico. Y bueno, muchachones, para ese momento ya mi dedo parecía una berenjena, morado y muy hinchado. Entonces, bueno, el doctor me inmovilizó el dedo, me prescribió algunos analgésicos y recomendó pues siempre el uso del zapato terapéutico. Dijo que no debía quitármelo, sino únicamente para dormir y para bañarme. Nada más. Y bueno, aquí estoy cumpliendo con la prescripción del médico. Y bueno, muchachones, quería decirles que la casa es el lugar más seguro en el que podemos estar. Pero aún así, en nuestras casas, los accidentes domésticos ocurren. Y debemos cuidarnos, sobre todo en los dos lugares de la casa donde más accidentes ocurren, que son la cocina y el baño. Y bueno, también los closets. Entonces, aunque estemos en nuestras casas, pues debemos cuidarnos y debemos tener mucho cuidado, debemos tomar previsiones y, bueno, estar siempre muy alertas. Y bueno, muchachones, ahora vamos a repasar un poquito este vocabulario médico que hemos aprendido hoy. Vamos a pronunciarlo. Y bueno, vamos a pronunciar estas palabras y expresiones del vocabulario médico. Comencemos. Fractura. Fractura. Radiografía. Radiografía. Doctor o médico. Doctor o médico. Traumatólogo. Traumatólogo. Cirugía. Cirugía. Accidente doméstico. Accidente doméstico. Inyección. Cita médica. Cita médica. Soldar un hueso. Soldar un hueso. Hinchazón. Hinchazón. Morado. Morado. Analgésico. Analgésico. Tratamiento. Tratamiento. Inmovilizar un miembro. Inmovilizar un miembro. Zapato terapéutico. Zapato terapéutico. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista.